Banda, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya es el segundo día aquí en Tulum. Prepárense para las aventuras del día de hoy. Como les dije ayer, vamos a ir a la zona arqueológica, al Parque del Jaguar. Vamos a entrar a una playa pública que está ahí mismo en la zona arqueológica. Y por último vamos a ver si podemos visitar la escultura Ven a la Luz. Todas estas aventuras es la que nos vamos a aventar el día de hoy, pero primero vamos a ir a desayunar. Así amanece. Ahí va pasando la competencia de la Coca Cristal. Así amanece el día de hoy entonces Tulum. Entonces vámonos a lo que sigue. Vamos a iniciar este día con el riguroso cafecito y el desayuno. Ahorita les grabo cuando llegue el desayuno. Llegó el desayunito poderoso. Come. No. Poderoso mondongo. Agua de horchata, la rigurosa. Provechito para ustedes si están comiendo, cenando, desayunando. Su complemento del mondonguito. Entonces continuamos. Ya preguntamos cuánto vale el taxi para ir a la escultura Venga a la Luz, al Hotel A House. 650 pesos saliendo de aquí, de la zona arqueológica de Tulum. Módica cantidad, barato como la carne de gato. Nosotros pues vamos a hacer ahí la recomendación que nos dijeron. Vamos a agarrar la combi que nos acerca al centro, vamos a ubicar el Parque Rotario y de ahí vamos a buscar otra combi para que nos lleve a la zona hotelera. Ahora ya estamos aquí en el parador de las combis. Vamos a abordar un transporte para la zona hotelera. Son 80 pesos, 40 por persona. Nos vamos a bajar ahí en el Hotel A House. Van a la house, ¿no? Sí, a la house. También Llegó el colectivo y nada más chécate que diga costera. Ese te lleva directo toda la zona hotelera, que es donde vamos a ir ahorita. Aquí en el colectivo. Ay, después de yo creo que 40 minutos en la combi. Sí, a lo mejor en el taxi sea muy práctico, pero es muy caro. Sí, en la combi es un poco lento. Bueno, que también en el taxi haría lo mismo, porque la verdad sí está muy traficada esta área. Creo que esta es la cola para entrar a la escultura, o la fila para entrar a la escultura de la House para tomarnos la fotografía. La escultura se llama Venga a la Luz. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué se trata. Ok, mientras hacemos fila para entrar a la toma de fotos en la escultura, les explico ahí rápidamente. Esta escultura fue realizada, ahora valga así la palabra, por el escultor sudafricano Daniel Popper, un artista muy reconocido. Fue inaugurada en el año de 2018 aquí en Tulum. Mide aproximadamente unos 10 metros de alto y fue realizada con diversos materiales, entre ellos acero, madera y principalmente vegetal, que es lo que la rodea completamente. Según el artista, esta escultura refleja lo profundo o la profunda conexión que puede tener el ser humano con la naturaleza. Datos bastante curiosos y muy interesantes. Vean, esta es la carretera costera. Son exactamente las 3 de la tarde, tanto de ida como de regreso de la zona hotelera, comúnmente conocida como la carretera costera. Por eso está la recomendación que llegues temprano a tomarte la foto aquí en la escultura Venga a la Luz o Ven a la Luz.
porque después de las 12 del día está saturado. A ver cuánto tiempo vamos a tardar en llegar. Desde acá se logra ver, vean, allá en el fondo. Aquí vamos a pagar 100 pesos mexicanos. Vamos a grabarle poquito. Vean, ahí se ve la escultura del artista sudafricano. Actualización allá de unos datos. Abren de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero la recomendación es que se vengan temprano, porque si no hay un mundo de gente. Vean, ahorita son casi las 4 y hay bastante gente. ¡Qué emoción! Después de unas 2 horas de fila, ya vamos a llegar a tomarnos la foto. Pero aún falta todavía. Are you down? Porque ya estoy adicta a tu sound. Si tú quieres voy por el hombro. Ya estoy lista para darte otro round, otro round, otro round. Are you down? Porque ya estoy adicta a tu sound. Si tú quieres voy por el hombro. Ya estoy lista para darte otro round, otro round, otro round. Yeah, yeah. Are you down? Ya estoy lista para otro round. Yeah. Las manos que tienen en su interior peces, una estrella, caballito de mar, completamente conectado con la naturaleza. Y esta es otra escultura, pura madera, para la foto. Vean, algo bien. Esta es la parte de atrás de la escultura de Ven a la Luz. Así se ve por atrás. Vámonos. Bueno, tardamos como unas 2 horas en hacer fila, pero la sesión de fotos tardó menos de 3 minutos, yo creo. Y aún así todavía hay un poco de gente. No se preocupe, una disculpa, igual no pasa nada. Vámonos, vamos a ver si vamos a un cenote o ya nos vamos directo al hotel. Estamos en Casa Teca y vamos a entrar al cenote. Follow me, follow me. Vamos a ver qué tal se ve. Ahí dice, miren, Capenha cenote. Ahorita les grabo ahí cuando lleguemos. Sí, vean esto. Qué raro. Mira, el agua a los lados. Vamos llegando. No está lejos, está cerca. Te avientas las fotos en el ajau y vienes aquí a checar cómo está el asunto. ¡Pah! Mira el agua, Lili. Vean qué hermoso. Hijo eso. Pero aquí es sí o sí
el dron a ver. Quisiera que vieran estas aguas hermosas. Ya salimos de todo el show ahí de la zona hotelera, de la carretera costera. Tardamos como unos 40 minutos otra vez. En esta ocasión nos cobraron 25 pesos el retorno, 50 pesos por 2 personas. Vamos a buscar el ADO y ya de ahí nos vamos al hotel. Después de la caminata, un pequeño suerito. Ya hacía falta. Ya salimos de la zona arqueológica, de todas las playas, y nos fuimos a tomar la fotografía en la escultura muy popular de aquí de Tulum. Impresiones también. Muy bonito el lugar. Nada más que sí está bastante concurrido y tuvimos que hacer bastante cola o bastante fila, dijeron por allá, corrigiendo cola, que nada tiene que ver con fila. Hicimos bastante fila porque la gente sí se acumula. En cuanto a los movimientos de transporte, pues ahí trataron de ver que nosotros tratamos de mostrarle ahí cómo te puedes mover aquí en Tulum sin gastar tanto, porque sinceramente los taxis, yo sé que es su trabajo, pero sí están un poco elevados los precios. Pero bueno, eso ya no me toca a mí. Ya no me toca a mí criticar ni decir nada. Simplemente ellos hacen su chamba y ya. Yo te voy a mostrar ahí cómo te puedes mover sin gastar tanto aquí en Tulum. Ya vieron los precios, 650 pesos a la zona hotelera si te mueves de aquí del centro. Pero ya si le buscas opciones, te mueves en combi o en pecero, como le dicen aquí, y ya te sale más barato. Mínimo te vas a gastar ahí unos 120 pesos en ida y vuelta, fácil. Y no te estarías gastando los 1200 o 1300 que sale a calcular 650 de ida y regreso, son 1300. La comida pues sí, hay que tratar también de buscar lugares económicos. Nosotros lo hicimos porque también ya hospedarte, gastar en comida, en pasajes, pues se va armando ahí la cartera, se va adelgazando. Entonces igual opciones de comida también hay, económicas. Por ejemplo, pasamos un lugar ahí, vimos hamburguesas de 350 pesos, restaurantes con comida para una persona por lo menos de 300 para arriba, y nosotros encontramos ahí un lugar en el cual comimos con 300 pesos 2 personas. Dijeron, hay que buscar también opciones para si te vas a quedar 2 días, ya se te prolongue para que puedas quedarte unos 4 o 5 días. Entonces vamos a continuar con las pataventuras, pero mientras también aquí les estoy enseñando lo que es el centro de Tulum. Muchos vacacionistas. Sí hemos visto, creo que un 90%, ¿no?, de extranjeros. Más extranjeros que mexicanos. Pero bueno, eso es también aplaudible porque dejan su derrama económica aquí en las localidades turísticas.
Entonces, ahí luego nos vemos. Mientras estamos sentados aquí un rato en el centro de acá de Tulum, les voy a platicar ahí rápidamente mi experiencia en cuanto a los hoteles de aquí de esta localidad. Igual aquí miren, hay paseos en bus, igual que en todos lados. Bueno, retomamos el tema de los hoteles. Aquí he visto que es muy popular, o ya en internet es muy famoso, los famosos hostal. HO, por acá les voy a dejar el nombre, hostal. Hemos visto precios aquí en Tulum de 300 o 400 pesos una cama. ¿Qué quiere decir eso? Es una cama individual por esa cantidad, en la cual te puede tocar una litera, vas a estar tú arriba o abajo, y en una habitación compartida probablemente con mínimo de 8 a 10 gentes. Entonces vas a pagar nada más, como quien dice, por tu lugarcito, que es un colchón individual, y la vas a compartir con el demás personal, que te digo pueden ser de 8 a 10 gentes. Ese viene siendo la categoría hostal. En la categoría de hotelería, ya un poquito más privada, que es un cuarto privado, aquí en el centro hemos visto habitaciones de 600, de 1000, 1200 hasta 2400 pesos. Si tú no quieres gastar tanto, quieres economizar, pues se te da la recomendación, o te doy la recomendación, que te hospedes aquí en lo que viene siendo la zona céntrica. Y si tienes mucho money y quieres gastar, pues ya puedes irte a la zona hotelera, que la verdad aquí es bastante grande. Ya vieron cuánto tiempo más o menos nos hicimos del centro a la zona hotelera, son 40 minutos o 1 hora de trayecto. Ahí hay hoteles de lo más barato, 2,500, hasta lo que te puedas imaginar pagar, porque son lugares más privados, en los cuales las playas también pues ya están en dominio ahí de los hoteles. Ha de ser lugar más de caché. Por ejemplo, ahí donde entramos al cenote es un hotel, y a un costado del mismo pues tiene el cenote, en el cual pues ahí, si se dan cuenta, el agua parece una alberca totalmente natural, muy bonito, muy transparente ahí el agua. Esa es mi experiencia en cuanto a hotelería aquí en Tulum, porque la verdad sí habíamos visto precios. Vean, ahí se va la de O. Les digo, sí habíamos visto precios bastante elevados y estábamos preocupados porque íbamos a gastar mucho dinero en tan solo 3 días, porque llegamos aquí el viernes en la noche, estuvimos hoy sábado todo el día y partimos mañana domingo temprano. Entonces prácticamente son 3 días y estábamos preocupados porque vimos videos que la verdad los costos sí estaban bastante elevados. Pero bueno, nuestra experiencia aquí en Tulum fue bastante bonita, la verdad. Hay mucho que visitar, hay mucho que disfrutar. Entonces espero que esta información te sirva, por si quieres y te animas a venir aquí a Tulum, Quintana Roo.